Mis hermanos, buenas noches. Es un privilegio nuevamente dirigirme a ustedes para compartir la bendita palabra del Señor. Es mi oración, ha sido mi oración, mis hermanos, que el Señor sea glorificado y su pueblo en gran manera edificado. Así que quiera el Señor en su gracia regalarnos un buen tiempo. Quiera el Señor en su gracia, mis hermanos, permitirnos poder ser poder ser exhortados, edificados por medio de su bendita palabra. Así que oremos, mis hermanos, y coloquemos este tiempo en las manos del Señor. Padre bueno, gracias te damos, bendito Dios, en esta noche. Gracias por tus bondades. Gracias por tus misericordias, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, pido que me ayudes una vez más, que me des la tranquilidad, la gracia, Señor, que tú permitas, Señor, que tu palabra, Señor, sea corriendo en el corazón nuestro, Señor. Tú permitas que tu palabra sea como la lluvia que cae sobre la tierra y la hace germinar, Señor. Que tú permitas que tu palabra sea como tú lo dices, Señor, como espada de doble filo, Señor. Padre celestial, glorifícate en esta noche. Obra en cada corazón que me escucha, que escuchará tu palabra, Señor. Obra aún en aquellos corazones que quizás hoy no escucharán tu palabra, pero que en algún momento abrirán este video, Señor, y escucharán esta enseñanza. Quieras tú usar tu palabra para la gloria de tu nombre y para el bien de sus almas. Aún, Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, tú te agrades en obrar de una manera poderosa, también aún aquel que no es creyente. Señor, te lo rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús. Guíanos en esta noche, en el nombre de Jesús, Padre. Te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, cuando nosotros le echamos un vistazo a la iglesia primitiva, a los primeros creyentes, no será difícil notar que estos primeros hermanos, estos primeros creyentes, vivían su vida cristiana en comunidad, en comunión. El evangelista Lucas, que a propósito, Lucas es el escritor del libro de los Hechos. Bueno, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de los Hechos, registra la historia de los primeros 30 años de la iglesia y el cuadro, mis hermanos, que nos pinta el evangelista Lucas en el libro de los Hechos acerca de la vida de la iglesia, acerca de los primeros años de la iglesia, es un cuadro de comunidad, es un cuadro de comunión. Ese es el cuadro, mis hermanos, de la iglesia primitiva que uno ve. Ese es el cuadro de la iglesia primitiva que uno ve en la Biblia, de manera particular en el libro de los Hechos, mis hermanos. De hecho, miren rápidamente, noten rápidamente parte del cuadro de comunión de unidad que nos pinta Lucas entre los primeros creyentes en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 1. ¿Qué vamos a ver acá? Rápidamente, una parte del cuadro de comunión, de unidad que nos pinta Lucas acerca de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Eso es lo que vamos a ver aquí de manera introductoria. Hechos capítulo 1, versículo 4. Dice lo siguiente. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Mis hermanos, acá está en el contexto de la ascensión de Jesús. Jesús está a punto de ascender a los cielos, ya resucitado, va a ascender a los cielos. Y en ese contexto, el evangelista Lucas, mis hermanos, nos dice que la iglesia estaba reunida, mis hermanos, que estaba junta. ¿Cómo estaba la iglesia? Junta. Miren lo que dice el versículo, y estando juntos. ¿Cómo estaban los hermanos, mis hermanos? Juntos. Ese es el cuadro que nos pinta Lucas acerca de la iglesia primitiva, acerca de la vida, mis hermanos, de estos primeros
creyentes. Ese es el cuadro que nos pinta Lucas y es bien interesante. Pero notemos otro versículo, versículo 6 del capítulo 1. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Nuevamente Lucas dice, entonces los que se habían reunido, ¿cuál es el cuadro que nos pinta Lucas, mis hermanos? Una iglesia viviendo en comunidad, una iglesia viviendo en comunión. ¿Cómo estaban los hermanos? Juntos, Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo estaban los hermanos? Reunidos, Hechos capítulo 1, versículo 6. Pero veamos otro versículo más. Versículo 15 del mismo capítulo 1 del libro de los Hechos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. Dice, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número. Y los reunidos eran como 120 en número. Nuevamente, ¿cuál es el cuadro que nos pinta Lucas? Los reunidos. ¿Cómo nos muestra Lucas a los creyentes? Unidos, reunidos, viviendo en comunidad. ¿Cómo nos pinta Lucas a los creyentes? Repitamos nuevamente, Hechos capítulo 1, versículo 4, juntos. Hechos capítulo 1, versículo 6, reunidos. Hechos capítulo 1, versículo 15, nuevamente reunidos. Ahora veamos Hechos capítulo 2, versículo 1. Hechos 2, 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, mis hermanos. Nuevamente, el cuadro que nos pinta Lucas acerca de los primeros creyentes, acerca de la iglesia primitiva, es un cuadro de unidad, es un cuadro de comunión, mis hermanos. Y es bien interesante todo esto. Luego de esto, mis hermanos, el evangelista Lucas nos registra la predicación del apóstol Pedro. Y al final de esto, Lucas nos muestra el resultado de esa predicación gloriosa del apóstol Pedro. Y el resultado fue, mis hermanos, después que muchos escucharon la predicación del apóstol Pedro, muchos creyeron en la palabra de Pedro, fueron bautizados y se añadieron a este grupo que, ¿cómo estaba según Lucas? Estaban juntos, reunidos, unánimes en un solo sentir. Bueno, otro grupo de personas fueron añadidos a este grupo. Y lo interesante es que Lucas nos cuenta cómo siguieron viviendo estas personas que fueron añadidos con los que ya estaban. Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Miren lo que dice la palabra. Así que los que recibieron su palabra, la respuesta a la predicación de Pedro, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué grupo se añadió? Aquel grupo que como vivía juntos, reunidos, unánimes. Bueno, estas 3,000 personas, como resultado de la predicación apostólica de Pedro, se añadieron, creyeron, fueron bautizados y fueron añadidos a este grupo de hermanos. ¿Cómo vivían este grupo de hermanos, mis hermanos? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mi punto es, mis hermanos, que este grupo de hermanos perseveraban, en la comunión unos con otros. Ese es el punto y es precisamente de lo que les quiero hablar. Con eso en mente, mis hermanos, quiero indicarle que el tema de hoy va a ser la comunión de los santos. La comunión de los santos. Ese va a ser el tema de hoy y quisiera, mis hermanos, que siguiéramos el lineamiento de la confesión de fe. Para desarrollar este tema vamos a seguir el lineamiento de la confesión de fe de 1689. La confesión de fe de Londres de 1689. Vamos a seguir esa confesión y precisamente esta confesión en el capítulo 27 habla acerca de la comunión de los santos. Este capítulo 27, mis hermanos, que habla acerca de la comunión de los santos, tiene dos párrafos.
como la dinámica, digámoslo de esa manera, de la confesión de fe es colocar un párrafo y debajo de cada párrafo colocan la base bíblica. Y me gusta mucho compartir eso porque de verdad hay muy buena base bíblica. Esta confesión tiene muy buena base bíblica y se me hace interesante cada momento acudir a la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Y eso es bien interesante, mis hermanos. Así que este capítulo tiene 2 párrafos y he querido colocarle un nombre a cada párrafo. El primer nombre que le he colocado al primer párrafo es Cristo y la comunión de los santos. Cristo y la comunión de los santos. Y ya vamos a ver, mis hermanos, por qué le colocamos ese nombre. Sin Cristo y sin su obra no es posible tal comunión. Al segundo párrafo, el nombre que le hemos colocado al segundo párrafo es el deber de los santos en mantener la comunión. El deber de los santos en mantener la comunión. Así que veamos el primer párrafo. Cristo, el cual le hemos llamado Cristo y la comunión de los santos. Leamos el primer párrafo. Dice, todos los santos que están unidos a Jesucristo, estoy leyendo el primer párrafo del capítulo 27 de la Confesión de Fe, el cual es titulado de la comunión de los santos. Dice, todos los santos que están unidos a Jesucristo, su cabeza, por su espíritu y por la fe, participan en sus virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria, y estando unidos unos a otros en amor, participan mutuamente de sus dones y virtudes, y estando obligados al cumplimiento de tales deberes públicos y privados, de manera ordenada que conduzcan a su bien mutuo, tanto en el hombre interior como en el exterior. Permítanme un segundo, mis hermanos. Mis hermanos, la comunión de los creyentes no viene principalmente como resultado de compartir una aromática, de compartir un pan, un café. No, mis hermanos, no. La comunión de los santos viene principalmente como resultado de la unión del creyente con Cristo. Noten lo que dice la confesión de fe. Todos los santos que están unidos, ¿a quién? A Jesucristo. Es debido a esa realidad, mis hermanos. Es debido a esa verdad. Es debido a que hemos sido unidos a Cristo que los creyentes pueden tener comunión los unos con los otros. Dicho de otra manera, solo es posible la comunión debido a que hemos sido unidos a Jesucristo. Es en virtud, mis hermanos, a nuestra unión con Cristo que nosotros podemos participar de la comunión con los santos. Solamente eso. Mis hermanos, si alguien no ha sido unido a Jesucristo, si alguien no está unido a la vid verdadera que se llama Jesucristo, es imposible experimentar dicha comunión. Es imposible entrar en esta comunión que los santos están llamados a experimentar, que los santos están llamados a vivir. Mis hermanos, nuestra comunión se desprende de esta unión que tenemos con Cristo. Por el Espíritu y por la fe, dice la misma confesión, los creyentes participamos de las virtudes, padecimientos, muerte, resurrección y gloria de Cristo. Mis hermanos, es glorioso. Estamos tan unidos a Cristo que participamos de sus padecimientos, que participamos de su muerte, que participamos también de su gloria. Es bien interesante. Y estando unidos en amor, mis hermanos, los unos a los otros, en virtud de nuestra unión con Cristo, participamos de sus dones y virtudes. Y y esta unión, mis hermanos, que tenemos los creyentes, debido a nuestra unión con Cristo, implica una responsabilidad. Y la responsabilidad tiene que ver con buscar el bienestar mutuo
Y la responsabilidad, mis hermanos, tiene que ver con buscar el bienestar mutuo en el cumplimiento de los deberes públicos y privados de los creyentes. Dicho de otra manera, estas responsabilidades tienen que ver con las acciones que los cristianos deben llevar a cabo tanto en su vida comunitaria como individual para el bienestar mutuo de los creyentes. Mis hermanos, las acciones comunitarias, las acciones privadas que los creyentes hagan, que los creyentes realicen, deben buscar el bienestar, mis hermanos, deben buscar el bienestar de cada creyente. Deben buscar el bienestar mutuo. Y eso es bien interesante. Ahora quiero, mis hermanos, que veamos la base bíblica de esto que acabamos de decir. Veamos la base bíblica. Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Todos los creyentes, mis hermanos, todos nosotros como creyentes fuimos escogidos, dice el texto, en Cristo. Dios, por medio del Espíritu y de la fe, nos unió a Cristo. Mis hermanos, más que una cultura, más que una unión, más que una cultura, más que un mismo idioma, más que una afinidad o ciertas afinidades que podamos tener, se trata de que hemos sido escogidos por Dios. De eso se trata, mis hermanos, se trata de que hemos sido unidos a Cristo. De eso se trata nuestra comunión. No se trata, mis hermanos, de lo chévere que pueda ser el hermano, de lo extrovertido que pueda ser el hermano, de lo tímido o tímida que pueda ser el hermano o la hermana. No, mis hermanos, se trata principalmente de que hemos sido escogidos en Dios. Se trata de que hemos sido unidos a Dios. De eso, mis amados hermanos, se trata nuestra comunión en Cristo. De eso se trata nuestra comunión. De eso, mis hermanos, de esa realidad, de esa verdad. ¿Cuál verdad, pastor? La verdad de que hemos sido escogidos en Cristo, la verdad de que hemos sido juntados, escogidos en Dios. No se trata principalmente del café y del pan, mis hermanos, no se trata principalmente de la aromática, no se trata de la afinidad que podamos tener con algunas personas, se trata principalmente de eso, mis hermanos, de eso, de esa realidad, de que hemos sido escogidos en Cristo. De esa verdad se trata, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Veamos otro texto más. Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículos 2 y 6. Juan 17, versículos 2. Por cuanto les diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida a todos los que les ha dado, a todos los que les ha dado. Miren, leamos desde el versículo 1 para tener un poquitico de contexto. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, Cristo está orando, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que él dé vida eterna a todos los que le has dado. Así que el apóstol Juan, hablando de la oración que Cristo levantó al Padre por sus discípulos inmediatos y por extensión por los discípulos que habrían de venir por nosotros, Cristo hace mención de un grupo de personas que el Padre les dio, que el Padre le dio. Un grupo de personas que son de Cristo, que le pertenecen a Cristo. Miren el versículo 6 de Juan 17, que prácticamente es la misma idea. El versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste y han guardado tu palabra. Nuevamente, hay un grupo de personas que ahora le pertenecen a Cristo. Por el contexto, mis hermanos, este grupo de personas son los discípulos, son
Los creyentes son los que han puesto su mirada en Cristo, son aquellos que han sido unidos a Cristo. Y es precisamente de eso que se trata la comunión nuestra. Es precisamente de allí que se desprende nuestra comunión, nuestra unidad, mis hermanos. Depende de esa realidad, de que hemos sido unidos a Cristo, se desprende de que hemos sido escogidos en Dios, se desprende, mis hermanos, de que ahora le pertenecemos a Cristo. De eso, mis hermanos, depende la comunión de los santos. De eso se desprende la comunión de los santos. Y es bien interesante, mis hermanos. Esto, mis hermanos, esta verdad, esta realidad, debe movernos a tener comunión los unos con los otros. Debe movernos a tener comunión los unos con los otros. Hay algo ya, quizá me está adelantando un poquito, pero solamente un poquito. Y se la voy a dejar allí y luego recogemos la idea nuevamente para continuarla. Pero, mis hermanos, un apunte aquí pequeño y después retomamos la idea. Cuando no tenemos comunión, cuando nuestra comunión no está bien, es porque algo anda mal, mis hermanos, en nuestra relación con Cristo. Algo anda mal, mis hermanos. Algo anda mal en nuestra relación con Cristo. Que el Señor nos ayude. Pero ya vamos a retomar esa idea un poquito más adelante. Mientras tanto, veamos otro texto más. Romanos capítulo 6, versículo 8. Romanos 6, 8. Miren lo que dice, mis hermanos, Romanos capítulo 6, versículo 8. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mis hermanos, el creyente, quiero que vean la magnitud de nuestra unión con Cristo, si se puede llamar de esa manera. Mis hermanos, el creyente está tan unido o estamos tan unidos a Cristo que de alguna manera participamos de su muerte y de su resurrección. Miren lo que dice el texto. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Mis hermanos, participamos de su muerte, de su vida, de su resurrección. ¿Debido a qué? ¿O en virtud a qué? En virtud o debido a que hemos sido unidos a Cristo. Y debido precisamente a esa unión, mis hermanos, es que viene nuestra unidad. Insisto, no se trata principalmente de la aromática, mis hermanos. Gloria a Dios por la aromática y es bueno. No se trata principalmente de que hablemos un mismo idioma. No se trata principalmente de que quizás compartamos una misma cultura o tengamos ciertas afinidades en nuestras personalidades. No se trata principalmente de eso, mis hermanos. Se trata principalmente, mis amados hermanos, ¿de qué? De esta gran verdad, de que nosotros hemos sido unidos a Cristo. Nosotros hemos sido unidos a la vida verdadera. De eso se trata, mis hermanos. De esa verdad se trata. Insisto, mis hermanos, la realidad de nuestra unión con Cristo debe ser razón más que suficiente para buscar la comunión entre nosotros como creyentes. Nuevamente, insisto, no se trata si compartimos, si alguien comparte mis gustos o no, no se trata si según mi criterio alguien es chévere o no tan chévere, no se trata si es tímida, tímido, no, se trata sobre todo de nuestra unión con Cristo. Es eso lo que debe movernos a una comunión digna de esa verdad. Dios nos ayude, mis hermanos, Dios nos ayude. Se trata de eso. Yo quiero que podamos entender, mis hermanos, que la comunión de los santos está arraigada, mis hermanos, a nuestra unión con Cristo. Yo quiero que podamos entender que esa comunión de los santos no es posible sin esa verdad. No es posible, mis hermanos. No es posible sin esa gloriosa verdad. Que el Señor
Que el Señor nos ayude y nos dé la gracia. De hecho, por algo le coloqué el nombre a este primer párrafo que dice Cristo y la comunión de los santos. Ese es el nombre del primer párrafo, de este primer punto. Cristo y la comunión de los santos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no podemos divorciar nuestra comunión con nuestra unión con Cristo. Repito, no podemos divorciar nuestra comunión entre los creyentes con nuestra unión con Cristo. No lo podemos hacer. La palabra no lo hace, mis hermanos. La palabra presenta unidas estas verdades. La palabra presenta nuestra unión con Cristo en relación con nuestra comunión, mis hermanos. Así que no es posible tener comunión sin estar unidos a Jesucristo. No es posible. No es posible. De hecho, mis hermanos, nosotros actualmente estamos en enemistad con el mundo, porque ahora somos amigos de Dios. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, pero ahora nosotros estamos unidos a Dios, unidos a Cristo, por medio de la fe, por medio del Espíritu, y ahora somos enemigos del mundo, del sistema mundano, mis hermanos. O sea, ya no nos sentimos bien en este sistema mundano. Ahora estamos tranquilos en Dios porque hemos sido unidos a la vida verdadera. Ahora tenemos comunión con los santos debido a la obra precisamente de nuestro glorioso Salvador. Vayamos a otra cita allí mismo en Romanos. Como les decía, eso es lo que me gusta de la confesión de fe porque hay buena base bíblica. Romanos capítulo 8. Versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos capítulo 8, versículo 17. Un segundo. Ok. Dice, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Estamos tan unidos a Cristo que participamos de sus dones, de sus regalos. Somos herederos y coherederos con Cristo. Estamos tan unidos a Cristo que participamos de sus padecimientos, pero también de sus glorias. Todo esto, mis hermanos, todo esto, insisto, debe movernos a la comunión los unos con los otros. Todo esto debe movernos a buscar el bienestar mutuo. Recuerden, mis hermanos, se trata de Cristo. Pastor, debo buscar el bien de ese que no me cae tan chévere en la iglesia, de ese que no me cae tan bien. Sí, si es tu hermano en Cristo, si está unido a Cristo, sí, si es parte del cuerpo, si es un miembro del cuerpo, sí, pastor, debo alegrarme cuando le va bien a ese hermano que no me cae tan chévere, a esa hermana que no me cae tan chévere. Sí, mis hermanos, el cuerpo se alegra cuando uno de los miembros es honrado. Pastor, debo entristecerme cuando no le está yendo bien a ese miembro, a ese hermano, a esa hermanita que no me cae tan bien. Sí, mi hermano, si es creyente, si es un verdadero creyente, si es una verdadera creyente, sí, debemos dolernos, debemos llorar con los que lloran, mis hermanos, debemos dolernos cuando uno de los miembros es afectado. Esa es la verdad de nuestra unión con Cristo. Esa es la realidad, mis hermanos, de nuestra unión con Cristo. Estamos unidos a Jesucristo. Y esa unidad debe expresarse de manera especial, mis hermanos, en nuestra comunión con los santos. Repito eso, estamos unidos a Cristo y esa verdad debe expresarse en nuestra comunión los unos con los otros. El Señor nos ayude, mis hermanos. Debemos buscar el bienestar mutuo, debemos buscar estar unidos, debemos buscar la comunión, debemos tener, expresar esa misma vida que expresaban los primeros creyentes, la cual vimos en la introducción. Debemos reflejar ese mismo cuadro que vimos en el libro de los Hechos, el cual Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, nos presentó. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Veamos otra cita más. Se nos está yendo el tiempo. De hecho, mis hermanos,
Había muchísimas citas más, pero no, el tiempo no daba para leerlas todas. Pero bueno, escogí algunas citas para poderlas leer. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Ok, acá estamos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿A quién se está dirigiendo Pedro? A un grupo de hermanos que también han recibido la misma fe que Pedro, que los apóstoles. Repito, Simón Pedro, siervo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Noten esto porque dice, y de Jesucristo, voy a repetir ahorita el verso, y de Jesucristo nuestro Señor, pues su divino poder, ¿cuál poder? El de Cristo, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Qué pasaje tan glorioso. Mis hermanos, es por Cristo y debido a Cristo que los creyentes participamos de sus virtudes, de una vida nueva y de todas esas bendiciones. Y es precisamente, mis hermanos, o más bien, todas esas virtudes de las cuales participamos, todas esas bendiciones, mis hermanos, de las cuales participamos por estar unidos a Cristo, todas esas virtudes y todas esas bendiciones no solamente deben buscar nuestro bien, mis hermanos. No es para que nosotros estemos felices, chéveres. No, mis hermanos. No es para buscar la felicidad o el gozo individual o la bendición individual. No, mis hermanos. El Señor nos ha dado todas estas bendiciones y en virtud de nuestra unión con Él participamos de todas estas virtudes. Es precisamente para buscar comunión, para tener comunión los unos con los otros y para buscar el beneficio mutuo, para buscar el beneficio mutuo. Es precisamente para eso, mis hermanos, que participamos de sus virtudes, de sus bendiciones, de una nueva vida, de una nueva naturaleza, para vivir en comunidad, para buscar el beneficio mutuo. Busquemos otra cita más. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Ok. Él está, versículo 18 y 19. Él es también Cristo, Él, está hablando de Cristo, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Miren esta analogía que está usando Pablo acá. Él, Cristo, vamos a usar el nombre. Cristo es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es la analogía? Analogía de un cuerpo. El apóstol dice, Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Pablo usa una analogía, nuevamente, y dice que Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Una vez más, mis hermanos, se nos muestra que la iglesia está unida a Cristo y que la comunión de los creyentes depende de eso. Mis hermanos, por todo lo que hemos visto, por los muchos más textos que dejamos de ver por cuestión de tiempo, por todo eso parece imposible que alguien sea cristiano y al mismo tiempo no tenga comunión con la iglesia. Y retomamos la idea que habíamos dejado suelta allí en algún momento. Mis hermanos, es imposible que alguien diga
soy cristiano y al mismo tiempo no tenga comunión con la iglesia. Mis amados, la comunión de los santos va de la mano y depende de nuestra unión con Cristo. No es posible que alguien diga ser cristiano y al mismo tiempo no tenga comunión con la iglesia. Mis hermanos, gloria a Dios por los hermanos que se reúnen entre semana a compartir un café, un pan, una salida sana. Gloria a Dios por los que entre semanas se reúnen para tener un estudio bíblico, para dar o para recibir una consejería. Gloria a Dios por todo eso. Pero yo estoy convencido que la mejor expresión de comunión entre los santos se da en el culto público cada 8 días. Aclaro, la comunión de los santos no se limita al culto de cada 8 días, se extiende mucho más allá, pero yo estoy convencido que la mejor expresión de comunión se da cuando el pueblo de Dios se reúne para adorar a su Salvador. Yo estoy convencido de eso, mis hermanos. De hecho, de hecho, cuando nosotros vimos el versículo, capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 42, donde la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, perseveraba en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando, cuando nosotros leemos ese texto, la mayoría de los comentaristas entienden que esa comunión, que esa perseverancia en la comunión, en la doctrina, en las oraciones, de la cual habla Hechos capítulo 2, versículo 42, se da precisamente en el contexto del culto público. De hecho, algunos dicen que cuando habla del partimiento del pan, cuando Hechos 2:42 habla del partimiento del pan, se está refiriendo precisamente a la Santa Cena que se da en el culto público, mis hermanos. Así que yo entiendo que la mejor expresión, aunque aclaro, la comunión no se limita a cada 8 días, no, pero yo entiendo, mis hermanos, y estoy convencido que la mejor expresión de comunión se da precisamente cada 8 días cuando nos reunimos para adorar a nuestro Salvador. Y estoy convencido, mis hermanos, que cuando alguien no está asistiendo a los cultos dominicales, cuando alguien tiene en poco el asistir cada domingo para adorar a su Salvador junto con los demás hermanos, yo entiendo, mis hermanos, que algo no anda bien con ese hermano. Algo no anda bien en su relación con Cristo, mis hermanos. No podemos decir, no podemos estar unidos al novio y al mismo tiempo estar separados de la novia. No podemos, mis hermanos. No podemos. La realidad espiritual es que la novia ha sido unida al novio. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. La realidad es que el cuerpo está unido a la cabeza. Es la realidad en lo natural, es la realidad espiritual. La realidad es que la iglesia como cuerpo está unida a su cabeza, que es Cristo. Esa es la realidad. Y yo creo que la mejor expresión de eso, mis hermanos, lo vemos cada 8 días cuando nos reunimos para adorar a nuestro Salvador, mis hermanos. Yo entiendo que muchas personas van a la iglesia cada domingo solamente por ir, como dice el pastor Edgar, solamente porque aprendieron a hacerlo, mis hermanos, porque tienen la costumbre de hacerlo. Pudieran aprendido otra cosa, hubieran aprendido a ir a otra iglesia, como dice el pastor Edgar en algunas ocasiones. Pero mis hermanos, entiendo que el verdadero creyente encuentra verdadero sentido, valga la redundancia. El creyente encuentra un verdadero sentido en ir a la iglesia cada 8 días, en reunirse con los santos para adorar, para exaltar a su Salvador. De hecho, mis hermanos, el verdadero creyente encuentra sentido, el verdadero creyente sabe que tiene la necesidad, perdón, el verdadero creyente entiende que no debe dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. El verdadero creyente entiende, mis hermanos, que necesita ser estimulados en el contexto del culto público. El verdadero creyente entiende que necesita ser estimulado al amor y a las buenas obras. Pero no solamente eso, mis hermanos, el verdadero creyente entiende que necesita estimular a otros. Repito la frase, en el contexto del culto público, porque Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 está hablando en el contexto del culto público.
El verdadero creyente, mis hermanos, entiende en el contexto del culto público, entiende que no solamente necesita ser estimulado, sino que también necesita estimular a otros al amor y a las buenas obras. El verdadero creyente entiende que nos necesitamos mutuamente para edificación mutua, mis hermanos. Por eso insisto, algo está pasando en aquellos que tienen en poco el ir a la iglesia. Mis hermanos, un pequeño apunte. Pueda que usted tenga un excelente internet, pueda que usted tenga un excelente celular, computador con una buena cámara, pueda que usted se levante el domingo y se bañe, se arregle, se aliste, tenga la mejor disposición, prenda allí el internet, el canal de la iglesia, escuchar el culto, la enseñanza, pero mis hermanos, nunca, nunca va a ser igual ir a la iglesia de manera presencial. Nunca, mis hermanos. Dios le ha placido derramar bendición y vida eterna cuando los hermanos están reunidos. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el Señor derrama bendición y vida eterna, mis hermanos. Yo estoy convencido, mis hermanos, convencido de que algo especial, de que el Señor usa la predicación allí en el contexto del culto público dominical. El Señor usa la predicación de una manera especial para obrar cosas gloriosas en el corazón del creyente, en el corazón de sus hijos. Pero no solamente eso, yo también estoy convencido de que algo especial hay, mis hermanos, cuando la iglesia está reunida, cuando la iglesia está junta. ¿Recuerdan el cuadro de Hechos capítulo 1, versículos 4, 6, 15, capítulo 2, versículo 1? ¿Recuerdan ese cuadro? ¿Cómo estaba la iglesia junta? Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Cómo estaba la iglesia reunida? Hechos capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo estaba la iglesia reunida nuevamente? Hechos capítulo 1, versículo 15. ¿Cómo estaba la iglesia primitiva, juntas, unánimes? Hechos capítulo 2, versículo 2. ¿Cómo estaba la iglesia, mis hermanos, perseverando en la comunión unos con otros? Hechos capítulo 2, versículos 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Así estaba la iglesia y así debe estar la iglesia hoy, mis hermanos, en comunión, unida, juntos, unánimes, porque hemos sido unidos al Cristo Jesús, a la verdadera vida que es Jesucristo. Eso debe ser una realidad para nosotros. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Así que ánimo, ánimo. Vayan a la iglesia, mis hermanos. Vayan temprano, ojalá desde las 7:30 podamos tener juntos un tiempo de oración, escuchar la escuela dominical. Estamos hablando acerca de la familia. Mis hermanos, ¿qué hace que te quedes en la casa? No es lo mismo. No es lo mismo quedarse en la casa con un buen internet y con una buena disposición que estar allá en la iglesia junto con los santos, junto con el cuerpo. Recuerden, la realidad de la comunión con los santos está unida a la realidad de nuestra unión con Cristo. No es posible estar unidos a Cristo y al mismo tiempo estar separados de su novia, estar separados de su cuerpo. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Pasemos al segundo punto, el segundo encabezado, el segundo párrafo, el cual hemos llamado, y el tiempo se me está yendo, el cual hemos llamado el deber de los santos en mantener la comunión. El deber de los santos en mantener la comunión. Leamos el segundo párrafo. Dice, los santos por su profesión están obligados a mantener entre sí un compañerismo. ¿Por qué estamos obligados, mis hermanos? ¿Por qué tenemos esa responsabilidad? ¿Por qué tenemos ese deber? Precisamente por lo que acabamos de decir, porque estamos unidos a Cristo, mis hermanos. Somos el cuerpo, somos miembros de la cabeza que se llama Jesucristo. Estamos obligados a ese compañerismo. Estamos obligados por esa verdad, por esa realidad. Debe ser algo natural, mis hermanos. Debe ser algo que fluya de esta verdad, mis hermanos. Sí, por nuestro pecado nos cuesta, entendemos eso. Sí, nuestra maldad nos juega
muchas malas jugadas, sí entendemos eso, mis hermanos, pero debemos trabajar, debemos ser responsables en esto. Los santos, por su profesión, están obligados a mantener entre sí un compañerismo y comunión santos en la adoración a Dios y en el cumplimiento de los otros servicios espirituales que tiendan a su edificación mutua, así como ayudarse unos a otros, que las cosas externas según sus posibilidades, ayudarse unos a otros en las cosas externas según sus posibilidades y necesidades. Debemos buscar la edificación mutua, mis hermanos, pero no solamente eso, también debemos buscar ayudarnos mutuamente, según nuestras posibilidades y según las necesidades que hayan en medio nuestro. Dice, según la norma del Evangelio, aunque esta comunión deba ejercerse especialmente en las relaciones en que se encuentran, ya sea en las familias o en la iglesia o en las iglesias, debe extenderse según Dios de la oportunidad a toda la familia de la fe, es decir, a todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, su comunión mutua como santos no quita ni infringe el derecho o la propiedad que cada hombre tiene sobre sus bienes y posesiones. Ok, mis hermanos, los creyentes tenemos el deber de mantener la comunión, el compañerismo en la adoración a Dios y en los otros servicios espirituales, buscando siempre la edificación mutua. Los creyentes debemos buscar la manera de ayudarnos según las posibilidades y necesidades que hayan. De manera particular, esto se debe dar en el contexto de la iglesia local, pero no debe limitarse solo a la iglesia local, debe extenderse a la iglesia universal, a todos aquellos que en todas partes invocan el nombre de Dios. Nosotros debemos buscar tener comunión de manera particular con nuestra iglesia local, debemos buscar edificarnos mutuamente con nuestra iglesia local, debemos buscar ayudarnos de manera particular a la iglesia local, pero esto no solamente se limita a nuestra iglesia local, se extiende a todos aquellos que en cualquier lugar invocan el nombre de Dios, Señor de ellos y nuestro. De hecho, mis hermanos, en ocasiones nuestra iglesia local lo ha hecho. En ocasiones nuestra iglesia local ha ayudado de manera particular a algunas iglesias en La Guajira, algunos hermanos en La Guajira. Así que de alguna u otra manera hemos participado de esta realidad. Nuestras ayudas, si se puede decir de esa manera, por la gracia del Señor, no se han limitado a nuestra iglesia local. El Señor en su misericordia nos ha dado la oportunidad de poder extender estas ayudas a otras iglesias. De hecho, en algún momento, se viene a mi mente eso, en algún momento la iglesia participó en una ofrenda para una iglesia en Venezuela. Entonces, hace muchos años, quizás algunos no sé si lo recuerdan, pero también pudimos participar. Por la gracia del Señor, el Señor nos ha permitido experimentar esto. Pero esto de manera particular y especial debe darse en el contexto de la iglesia local. Debemos buscar de manera especial edificarnos mutuamente como iglesia local y ayudarnos mutuamente como iglesia local. Mis hermanos, el hecho de que tengamos comunión entre los santos y que nos ayudemos según las posibilidades y necesidades no afecta el derecho a la propiedad privada. Acá no le estamos diciendo venda la casa, venda el carro y compre mercados y tráigalos a la iglesia. No, no, no. Acá no infringimos, mis hermanos, el derecho a la propiedad, pero sí decimos lo que la palabra dice. Si ves, esto lo dice el apóstol Juan, por allá en alguna de sus cartas, si ves a un hermano en necesidad y no haces nada, el apóstol Juan dice, ¿cómo puede habitar el amor de Dios en ti, en él? No amemos de palabras solamente, sino de hechos y en verdad. El hecho de que no afectemos la propiedad privada, las posesiones privadas, no quiere decir, mis hermanos, de que la Biblia no nos llame a ser generosos, a ayudarnos mutuamente, de manera especial ayudar a aquel que tiene necesidad. Como dice la confesión de fe, según las posibilidades y según las necesidades. El Señor nos llama a eso. Mis hermanos, aprovecho, tenemos un ministerio de misericordia en la iglesia. Hay hermanos pasando necesidades, a veces económicas, a veces de índole de salud. Mis hermanos,
Si vemos a nuestro hermano necesidad, si vemos a nuestro hermano pasar necesidad y no hacemos nada, ¿cómo puede el amor de Dios habitar en nosotros? ¿Cómo puede, mis hermanos? No te estamos diciendo que vendas la casa ni el carro, nada de eso, mis hermanos. Pero la Biblia sí nos llama a ser generosos. La Biblia sí nos llama a no ser indiferentes, a responder, mis hermanos, a las necesidades que hay en medio de nuestra iglesia. Actualmente tenemos una necesidad en nuestra iglesia, es, digámoslo, estructural, si se puede llamar, de infraestructura, o sí, hay una necesidad física, si se puede llamar, en la iglesia, y es que necesitábamos otro baño. Bueno, la Biblia nos llama en dicha comunión, mis hermanos, en dicha unidad, nosotros deberíamos responder a ese tipo de necesidades. Hay una necesidad, repito, de poder ayudar, quizás con un mercado a algunos hermanos. ¿Cuál es el medio? Está la canasta de amor. ¿Cómo debemos responder a eso, mis hermanos? Bueno, llevando, qué sé yo molesto, bueno, qué sé yo, unas 10 arrobas de pescado, no, unas 10 arrobas de carne, no, pero llevando quizás una bolsa de arroz, una libra de arroz, una libra de lenteja, en lo posible comidas no perecederas, como en algunas ocasiones nos están indicando. Mis hermanos, debemos responder. Esto es algo práctico, la comunión, mis hermanos, aunque viene de una verdad teológica impresionante, que es nuestra unión con Cristo, en la práctica debe vivirse así, de una manera práctica. Debemos poner en práctica todo esto de una manera sencilla, mis hermanos. El agua se ha terminado, pero nos quedan unos 10 minutos todavía, así que vamos a continuar, mis hermanos. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Veamos la base bíblica. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Perdón. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tengan cuidado, hermanos, no sea que en algunos de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. ¿Cómo cumplimos este deber de la comunión unos con los otros? Dándonos abrazos solamente, dándonos picos solamente, picos santos, con ósculos santos, como dice la palabra, besos santos. Sí, mis hermanos, compartiendo una aromática solamente, compartiendo un café solamente. No, mis hermanos, ¿cómo cumplimos este deber de la comunión unos con otros? Como dice la palabra, exhortándose unos a otros. Sí, pastor, ¿en serio? ¿Yo puedo tener comunión con mi hermano exhortándonos unos a otros? Sí, mis hermanos. Recuerden, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Repito, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Una buena expresión de comunión, de amor, es precisamente exhortándonos los unos a los otros. Debemos exhortarnos. Esta tarea, mis hermanos, no es solamente de los pastores, no es solamente de Edgar y de Humberto. No, mis hermanos, esta tarea es de toda la iglesia. Debemos exhortarnos, debemos edificarnos los unos a los otros. Es lo que dice la palabra. Es la manera en que podemos cumplir este deber de la comunión unos con otros. Mis hermanos, la comunión no siempre está encaminada a abrazos, no siempre está encaminada a un café y risas y todo chévere. No, la comunión tiene que ver también con eso, con exhortar a mi hermano, a mi hermana en amor, exhortándonos unos a otros. Veamos otra cita más. Hechos capítulo 11, versículos 29 y 30. Hechos 11, versículos 29, 30. Dice, los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea, y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Mis hermanos, en el contexto se trata de la iglesia en Antioquía. Estaba una iglesia en Antioquía y esta iglesia en Antioquía decidió, mis hermanos,
determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Así que, mis hermanos, nuestra comunión también debe buscar la ayuda de manera particular de nuestra iglesia local. Debe buscar la ayuda de nuestra iglesia local, pero no se limita nuestra comunión, el deber de buscar la ayuda mutua no se limita a nuestra iglesia local, va mucho más allá de la iglesia local, se extiende a la iglesia universal y acá vemos un ejemplo de eso. Vemos una iglesia en Antioquía, unos hermanos que determinaron enviar una ayuda a otra iglesia que estaba en Judea. Recuerden como el Señor nos ha dado la oportunidad. Ojalá, mis hermanos, quiera el Señor darnos corazones generosos. El pastor Edgar lo sabe, mi persona también. Nosotros hemos querido, mis hermanos, poder ayudar de manera más efectiva, de manera mejor a otras iglesias, quizás a la iglesia en Soacha. Nosotros, mis hermanos, aunque estamos ayudando en la revitalización de la iglesia en Soacha. Nosotros no hemos dado, la iglesia, nosotros como iglesia, no estoy hablando a título personal, nosotros como iglesia no hemos dado un peso para los transportes, mis hermanos, de los hermanos que van allá a predicar, no damos una ofrenda para los hermanos que van allá a apoyar. Nada de eso. En ocasiones hemos ayudado a los hermanos en La Guajira, sí, pero qué bueno que lo podamos hacer de manera más amplia, de manera más generosa. Qué bueno que pudiéramos apoyar un poco más a los hermanos en Soacha. Pero mis hermanos, debemos trabajar primero en nosotros, que Dios nos ayude a ser amplios, que el Señor nos ayude a ser generosos y que nuestra ayuda mutua, que nuestra comunión mutua, que el beneficio mutuo no se limite solamente a nuestra iglesia local. De hecho, que ese beneficio no sea deficiente, no sea escaso en nuestra iglesia local. Ojalá sea amplio, ojalá seamos generosos en ayudar a nuestros hermanos, en ayudarnos mutuamente, en edificarnos mutuamente. Y esto es expresión de comunión también, mis hermanos. Ojalá, no es casualidad todo lo que estamos viviendo en estos momentos, no es casualidad con esto que hemos compartido. Ojalá, mis hermanos, que el Señor nos permita ser amplios, generosos en experimentar esto, en edificarnos mutuamente los unos a los otros y ojalá podamos extendernos más allá. Ojalá podamos ayudar a otras iglesias, no solamente a La Guajira, no solamente a la iglesia en Soacha. Ojalá podamos ayudar a otros hermanos, mis hermanos, en otras iglesias, de diferentes formas. Ojalá podamos hacerlo. Quiere el Señor ayudarnos en todo eso. Y quiere el Señor redarguir nuestros corazones, mis hermanos. Quiere el Señor redarguir nuestros corazones. Estamos ayudándonos mutuamente como iglesia. Estoy hablando de manera particular con Iglesia Bíblica, Comunidad Cristiana Redención. Estamos ayudándonos mutuamente. Sí, mis amados. Estamos expresando de manera adecuada esta comunión los unos con los otros. Estamos cumpliendo el deber de mantener esta comunión que no viene como resultado de nosotros, no fluye de nosotros, sino que viene de nuestra unión con Cristo, de la gloriosa verdad teológica de nuestra unión, de la unión del creyente con Cristo. Pero estamos esforzándonos, estamos trabajando en mantener esta comunión, mis hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ayudándonos mutuamente. Estamos reflejando el cuadro que nos pinta Lucas, inspirado por el Espíritu Santo en el libro de los Hechos. O simplemente estamos siendo un cuadro defectuoso, un cuadro borroso de la comunión de los santos. Quiera el Señor ayudarnos, mis hermanos. Leamos una cita, otra cita más. Efesios 4:28. Regálenme un segundo. Efesios 4:28. Dice la palabra, el que roba,
Pablo está hablando de lo que algunos creyentes quizás pudieron haber hecho en su vida pasada cuando no eran creyentes. Y dice, el que roba, no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. He aquí, mis hermanos, un propósito de nuestro trabajo. Sí, debemos proveer para nuestra familia. El que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, eso es cierto. Sí, mis hermanos. Pero un propósito más, mis hermanos, de nuestro trabajo, de nuestros ingresos. Ayudar al que tiene necesidad. A todos los que tienen necesidad, pero de manera particular, mis hermanos, a los de la familia de la fe. El que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Es un propósito de los que tenemos, compartir con el que tiene necesidad. Quiere el Señor ayudarnos, mis hermanos, a ser sensibles en cuanto a esto, a compartir con el que tiene necesidad, a expresar nuestra comunión de esa manera, buscando el beneficio mutuo, mis hermanos. Termino con el siguiente texto. Gálatas, queda unos 2 minutos, unos 3 minutitos. Gálatas 6, versículo 10, y termino con esto. Dice, así que entonces hagamos bien a todos, mis hermanos. Hagamos bien a todos, dice el apóstol Pablo. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Recuerden, el segundo párrafo dice, según las posibilidades y también según la necesidad, ¿no? Según tengamos la oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Haga bien a todos, a su prójimo, mi hermano, a su vecino, haga bien a su familia de manera particular, aunque no sean creyentes, pero de manera especial a los de la familia de la fe. Procuremos el bien de los santos, de manera particular el bien de los santos de nuestra iglesia local, pero también el bien de todos los santos, de todos los que invocan el nombre de Dios en cualquier lugar. El Señor nos ayude, mis hermanos. Quisiera en último lugar dirigirme a las personas que no son creyentes. Si hay alguien que me escucha, este mensaje de manera particular va dirigido a los creyentes, porque solo los creyentes, solo aquellos que fueron escogidos en Cristo, solo aquellos que le pertenecen a Cristo, que hemos sido unidos a Cristo, solo los creyentes podemos experimentar la comunión entre los santos, esta comunión de la cual hemos hablado. Pero si te gustaría experimentar esta comunión, hay una manera de hacerlo. Hay una manera en que tú puedes ser unido a Cristo. Hay una manera en que tú puedes ser parte del cuerpo de Cristo. Hay una manera en que tú puedes ser parte de la novia de Cristo. Y la única manera es poniendo tu fe en Cristo. La única manera es por medio de la fe. Sí, es por medio de la fe. ¿La fe en quién? La fe en Cristo. La fe en el único que puede perdonar tus pecados, en el único que te puede limpiar, en el único que puede transformar tu corazón. Solamente Él puede hacerlo. Así que, querido amigo, querida amiga, una vez más, te invito a que pongas tu fe, tu confianza solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo Jesús. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Señor les bendiga y les guarde. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra. Alabado y exaltado sea tu nombre. Yo pido que uses tu palabra para exhortar y hablar a nuestros corazones de una manera especial. Úsala para tu gloria como te lo he pedido, Señor, pero también para el bien de nuestras almas. Ayúdanos a ser sensibles a tu palabra, a no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, un anuncio más. Este domingo, con la ayuda del Señor, nos veremos a las 7:30. Cordialmente invitados todos. Si hay alguien que no
no sabe dónde queda la iglesia, no sé, busque la manera de escribirnos por el canal, deja un mensaje ahí debajo de la enseñanza, preguntando dónde queda la iglesia y le daremos la ubicación. Estamos allí desde las 7:30 de la mañana con un tiempo de oración, luego a las 8 empieza nuestra escuela dominical, estamos hablando acerca de la familia, a las 9 nuestro culto normal, vamos hasta las 11 aproximadamente de la mañana, de 7:30 a 11 de la mañana, así que cordialmente invitados todos. Recuerden, mis hermanos, recuerden, una muy buena expresión, para mí la mejor expresión de comunión, la vivimos allí, reunidos como iglesia, cada 8 días, para adorar a nuestro Salvador. Un abrazo, el Señor les bendiga y les guarde.